No, mirá, les cuento porque yo trabajo en un predio que está en las afueras de La Plata y aparentemente hubo un cortocircuito que quemó la bomba de agua. Entonces la casa no tiene agua. Y descubrieron que hay una pérdida de gas, no sé en dónde, entonces es medio como que llegaron y se encontraron con el Titanic, ¿viste? ¿Qué es lo que explota primero? Entonces me están tratando de decir, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Y bueno, estamos intentando buscar a un tipo que vaya, que resuelva más o menos rápido, pero cuesta, por la situación cuesta. Estamos triangulando contactos para ver a ver quién puede ir y qué es lo que arreglamos primero. Es básicamente eso. Es una situación un poco incómoda, justo hoy. Bueno, Pero bueno, está sí, bien. en realidad, digamos, calculo que les pasará un poco a ustedes si trabajan en algún lugar un poco más formal. Este tema de la virtualidad para la docencia, que ya está confirmado va a seguir el segundo cuatrimestre, ¿eh? Ya está confirmado va a seguir el segundo cuatrimestre. Esta situación de virtualidad en las empresas está tendiendo como a disminuir. Por ejemplo, en una empresa con la cual tenemos contacto, ya al personal vacunado ya se lo hace ir, ¿sí? Entonces, esta situación de teletrabajo, de home office, está empezando a verse de a poco un poco más acotada, más limitada. Entonces, bueno, claro, crea ciertas situaciones de desajuste entre lo que veníamos, si bien el horario en la mayoría de los lados no se hace completo, se hace una especie de jornada reducida, pues es cierto que en las organizaciones están empezando a migrar otra vez a cierto esquema compartido, de algunos días presencial y otro día virtual. Es que es imposible manejar, bueno, depende el lugar a donde trabaje, es imposible manejarte solamente desde la virtualidad. Hay cosas que tenés que estar ahí, tenés que resolverlas ahí. No, no, es insostenible eso. Pero bueno. Es válido. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda o consulta de lo que veníamos diciendo? ¿No? No, dice cualquier cosa. A ver. Bien. Ven la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Sí, tenemos la pantalla. Sí, sí, se ve bien. Se ve bien. Ok. Bueno, ahí, digamos, damos algunos datos, como se suele llamar ahora, datos contextuales. Cuando quieren hablar un poco de la realidad, digamos, en la mayoría de los informes que a veces uno lee o hace, aparece este tema de datos contextuales. Es decir, bueno, un poco dónde estamos parados en ese sentido. Bueno, PBI Pymes es un capítulo que nosotros en nuestro expertise, en nuestra profesión, no vemos mucho. Ustedes lo que tienen que saber es que en un sistema económico como el argentino, y acá tenemos que entender, y calculo que los docentes de economía política les habrán explicado que cuando hablamos de sistema económico también, de alguna manera, estamos hablando de sistema social, porque muchas de las relaciones que se cruzan en el tejido social parten de las relaciones económicas, de cómo se estructura una determinada relación económica. Tengo un alumno por entrar, denme un segundo. Ahí está. De cómo se estructura una determinada relación laboral. En la Argentina, el 35% de todo el PBI, es decir, de todos los bienes y servicios que se producen, parten de pymes. Es una cifra muy alta, muy alta. Y al menos del trabajo registrado, el 60% está en pymes. Acá quiero hacer una aclaración. Para nuestra ley, pyme son aquellas empresas que tienen no más de 200 trabajadores. Estamos hablando de hasta 200 trabajadores.
Las empresas familiares, vieron que habíamos caracterizado recién esta idea de las empresas familiares y las pymes, diciendo que había algunas diferencias. Bueno, yo le menciono lo que dice es, las empresas familiares son las verdaderas, las auténticas microempresas, las empresas pequeñas, las que parten o las que se estructuran, ahí está, las que se estructuran en derredor de lazos familiares, ¿sí? El núcleo, o la idea, el núcleo, o el soporte, ahí está, el soporte, el núcleo que apoya, que sustenta esas empresas familiares, tiene desde el punto de vista de la gestión, es que el derecho que el propietario tiene sobre la empresa tiene que ver con el derecho que va a tener a dirigirla. Algo así de, recién mencionábamos el caso del abuelo, bueno, todos seguimos al abuelo, hay una especie de, digamos, de prioridad basado a partir de la estructura familiar. Trato de decirlo en palabras más fáciles. La gestión de una empresa familiar va a tener como correlato lo que es la gestión, la estructura del desarrollo familiar, ¿sí? El momento de quiebre será, no sé, cuando uno de los hijos se quiera ir, o cuando alguno de los hijos se pase a la competencia, etc. Pero la idea núcleo es esa. En la empresa familiar, el gerenciamiento, ahí está, el desenvolvimiento, obedece o reproduce la estructura familiar, la escala familiar. Y ahí les mencionábamos el contexto del mercado laboral en este sentido. Schlemenson lo que dice es, las pymes, ¿sí? Las pymes representan lo que podríamos llamar una colectividad diferente. Son, si vamos a una definición, grupos de personas que comparten un determinado tiempo y espacio vinculadas por un objetivo primario, la producción de bienes y servicios, y un objetivo secundario, el desarrollo de un vínculo social derivado del laboral. Eso existe, está, es válido. Ahora bien, lo que Schlemenson nos trata de explicar es que ese objetivo secundario que tienen todas las organizaciones y que no escapa a las pymes, que nosotros identificamos como el conjunto de relaciones informales que se suceden dentro de la estructura formal de una organización, y ahí hablábamos de horizontalidad, de redes, tiene que ver con una colectividad diferente. Es decir, el grupo de personas que componen una pyme tienen otras particularidades laborales, de vínculo, históricas, que en cierta medida deben ser reconocidas, recogidas por la pyme, procurando, ¿cómo decirlo? Procurando fundamentar, procurando mejorar el propio negocio de la pyme. Es decir, la divergencia individual de alguno de los integrantes de la pyme no es que se corrió o digamos, hizo cualquier cosa, sino que la divergencia, digamos, la manera distinta de ver, de pensar, de sentir de un trabajador, de una trabajadora en una pyme, tiene que ser pensada de manera beneficiosa, como una especie de característica distintiva. ¿Por qué? Dice Schlemenson. Porque el sentido colectivo de la pyme es distinto al sentido colectivo de una gran empresa, donde la diferencia, donde la distorsión puede hacer ruido, puede hacer problemas. No puedo tener en una gran empresa alguien que diga, no, vamos a hacer las cosas distintas, porque eso crea una gran distorsión, un gran problema en la cadena de producción. Bueno, eso en una pyme, a partir de esa idea de colectividad diferente que caracteriza a la pyme, tendría que poder ser tenido en cuenta, tendría que poder ser tomado. No sé si se entendió la idea o fue muy complicado. Hola, no entendí. ¿Sí? Alejandro, está, digamos, esa idea, digamos,
¿Se entiende a qué apunta Schlemenson con colectividad diferente? A ver, si vamos a la definición de memoria, organización es un grupo que comparte tiempo y espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a esa definición, digamos, de memoria, la pyme encaja, ¿sí? La pyme forma parte, más reducido el grupo, pero encaja. Ahora bien, Schlemenson lo que nos dice es, pensemos ese grupo formal que se junta para compartir un tiempo, un espacio, definiendo un objetivo formal y al mismo tiempo desarrollando objetivos informales, pensémoslo a partir de la idea de una colectividad diferente. Es decir, la diferencia, la distinción de los integrantes puede ser un valor a tomar para la gestión de la organización. Dicho de otra manera, no cortemos, no defendamos la idea de que en la pyme tiene que ser todo igual. Tal vez el valor agregado de la pyme es poder ver las diferencias. ¿Sería como plantear cualquier tipo de problema como una oportunidad para mejorar, como algo negativo? Sí, pero sería, a ver, yo lo escribiría así, sería como plantear cualquier tipo de diferencia, de distinción, como una oportunidad. Sacaría la palabra problema. Bien. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien quiere agregar algo? Esta idea de pyme de la que estamos hablando, ¿no? como este espacio de oportunidades, como hace algunos años decíamos, ¿no? Las pymes son un espacio de oportunidades. ¿Son todas buenas? No, bueno, no necesariamente son todas buenas, dice Schlemenson. Hay lo que podríamos llamar aspectos que, de no ser bien gestionados, bien manejados, podrían ser debilidades para esa pyme. Él menciona algunos. La volatilidad, ¿a qué se refiere? Volatilidad a lo cambiante, a las situaciones cambiantes del contexto. Situaciones cambiantes del contexto. No sé, imagínense, por ejemplo, una pyme que se estructuró para ser abastecedor de lo que hoy decíamos, aberturas para edificios en construcción. Todo el año pasado todos los edificios en construcción estaban parados. Es decir, no desarrollaron canales de venta individual para el que tenía que cambiar una puerta, una ventana o el portón de la cochera, sino que desarrollaron, digamos, contactos de venta siendo proveedores de grandes empresas. Bueno, tuvieron que cambiar. Por eso explica muchas empresas que empiezan a publicar en redes sociales. ¿Por qué? Porque es la manera más directa, más rápida y más barata de llegar a clientes individuales. Nunca se orientaron hacia el cliente individual, ahora el cliente individual pasó a ser una oportunidad y también una necesidad. Bien, sensibilidad a los entornos negativos, fuerte dependencia del escenario, todo esto que estábamos explicando, problemas de volumen. ¿A qué se refiere Schlemenson? Bueno, tiene que ver con esta idea que planteaba al principio el autor de no todas las pymes están en condiciones de ser grandes pymes. No todas las pymes, por su tipo de cultura, por su tipo de identidad, por su tipo de producción, están en condiciones de ser grandes pymes. No todas. No sé, les doy el caso, por ejemplo, que es una empresa acá de La Plata. Un grupo de chicos que montan una empresa para hacer sushi. Bien, tuvieron la suerte que se instalaron en ciertos puntos donde podían comercializar bien y se encontraron de un día para otro con que tenían el doble de pedidos. Lisa y llanamente el doble de pedidos. Bueno, obviamente, tuvieron que seleccionar. El criterio para seleccionar, el criterio para orientar, dependerá de
el tipo de negocio, pero muchas veces las pymes no tienen esa elasticidad, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio? Para enfrentar, por ejemplo, situaciones de una demanda que se mueve en picos. Las pymes tienen, más en nuestro sistema, dificultades de acceso al financiamiento, como muchas veces dicen quienes están a cargo o son dueños de una pequeña y mediana empresa, en realidad el banco le da plata al que no necesita plata. ¿Sí? Muchas veces no tienen una estrategia, una definición concreta de cómo avanzar en el negocio que lleva adelante la pyme. Muchas veces, son organizaciones que mantienen la idea de jerarquía, porque viene de la idea de orden, y se convierten, dice Schlemenson, en autoritarias. Es decir, procuran limitar el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio es visto como una amenaza. ¿Sí? No, ¿para qué vamos a hacer más? ¿Para qué vamos a crecer? ¿Para qué vamos a producir? Ahí hay unos autores, entre los que está otro autor argentino que se llama Schwarzenegger, dicen, bueno, no, en realidad cuando la pyme tiene una gestión autoritaria, en realidad ya no es más pyme, porque la gestación del proceso pyme parte de la característica de la participación, digamos, del complemento. Ahí te están pidiendo que subas al Power. Sí, ok, subimos la clase, sí, no, o ustedes quieren solamente el PowerPoint, no hay drama, pero lo elaboramos nosotros, no es nada complicado, sigue un poco el desarrollo libre, pero lo subimos. Haceme acordar, Ale, vos que sos más memorioso para lo formal, haceme acordar, ¿sí? Porque si no yo después me olvido. Este punto que vos acabás de explicar es muy interesante porque a priori aparecería como una contradicción, porque uno tiene la imagen de que la pyme es algo mucho más democrático, mucho más abierto, en donde uno va a poder exponer ideas, por ahí, qué sé yo. Y sin embargo, es un tema interesante ¿no? ¿Cómo una pyme puede parecerse a lo que sería una organización dentro de la escuela clásica, por ejemplo, para tirar un ejemplo así un poco forzado? Sí, no quiere decir que lo sea, pero sí quiere decir que puede ser una amenaza que llegue a serlo, una expresión así. Y también, para el autor, las pymes suelen caracterizarse por pequeña visión global, es decir, por tratar de no comprender el contexto más macro, como se dice también en la jerga, y solamente ver el contexto micro. Ahí podríamos decir, en relación con lo que recién decía nuestra compañera, a ver, a Mercado Libre, evidentemente, lo que no le faltó fue una pequeña visión global, digamos. Pudo ver hacia dónde se movía, digamos, el dinero y las formas de pago. Carla dice, se me ocurre que al ser empresas familiares ese orden es más complejo aún. Sí y no, o sea, no necesariamente. Muchas veces lo familiar, por ejemplo, lo familiar parte de un valor que no se pone en duda, que es la confianza. ¿Sí? O sea, el temor a que alguno de los integrantes de la organización se tire para atrás, tire a menos, pueda, digamos, llevarse lo que no le corresponda, etcétera, no va a estar. ¿Sí? Lo que pasa es que el problema, o uno podría decir que normalmente, ahí está, normalmente el problema de las empresas familiares, ¿sí? O el debate, o la crisis, o el temblor aparece cuando alguno plantea la necesidad de ir por más, de crecer, de ya no vender pastas viernes, sábado y domingo en la cochera, sino de alquilar un local, de comprar máquinas y de abrir de lunes a viernes. De lunes a lunes, perdón. Que no cierre una casa de pasta los domingos. Bueno, eso, digamos, conozco, no profesionalmente, pero conozco
por una situación, yo vivo en Villa Elisa, una situación así, es decir, una familia que empezó vendiendo pastas por encargue de viernes a domingo en la cochera de su casa, y se transformaron en un local en el centro comercial de Villa Elisa que vende pastas de lunes a lunes. Bueno, atravesaron alguna crisis, pero lograron, digamos, mantener, por así decirlo, la calidad del producto. Lograron mantener el objetivo. Costó, pero lo lograron. Entonces, tal vez eso es un poco el tema. Mientras funciona familiarmente, no hay temblor. El problema es cuando se sale de esa... Si fuésemos personas, diríamos, se sale de esa situación de confort y tienen que ir un poco hacia lo desconocido. Pero normalmente es lo que va Claro. a fortalecer la empresa. Perdón, a eso me refería yo, porque a mí me pasó de trabajar para, digamos, una pyme, una pyme a gran escala, que es, no sé si conocen la marca Prun de carteras, que tiene, digamos, en todo el país. Bueno, y digamos, acá a escala local, el local está gestionado por miembros de una familia más, digamos, distintos empleados. Entonces, un poco lo que pasaba, yo me refería a eso, por ahí cuando hay además de esa presencia familiar en la jerarquía, hay además otros empleados, es un tema trabajar de ese modo, sobre todo en esto que es una empresa medianamente grande, y era como muchas contradicciones entre las personas que digamos, no sé, entre encargado y subencargado, y bueno, así estaban más que nada distribuidos los puestos jerárquicos. O sea, era como bastante distinto por ahí de otros locales de la franquicia. Un poco me refería a eso, digamos, como cuando ajeno a ese núcleo familiar, es difícil como cuestionar, digo, esa escala, porque bueno, nadie como que quiere tener inconvenientes o que se contradigan o dejar en evidencia esas contradicciones y eso. Pensaba justo en eso. Sí, exactamente, sí. Ahí tenés otro condicionante que en muchas pymes suele estar, nosotros no lo habíamos mencionado, tenés un condicionante que en realidad esa pyme funciona con ciertas definiciones de forma de vender, de forma de presentar el producto, de forma definida por esa marca que está franquiciada. Entonces, ahí tenés algunos aspectos que para bien o para mal te los resuelve otro. En algún caso podrán ser positivos, en otro caso son muy limitantes de la innovación. ¿Sí? Son limitantes de la innovación, es decir, esta familia que tiene la franquicia dice, mira, acá la verdad, no sé, qué sé yo, las mujeres son muy clásicas, no vendamos carteras coloradas, vendamos más vale carteras marrones, negras, y nos rejugamos así con un azul, pero no más que eso. Bueno, eso podría limitar, digamos, ciertas limitaciones que tenés como marca franquiciada con cierta gestión del negocio local. ¿Sí? Bien. Uno podría decir que la gestión de la comunicación en una pyme es lo más parecido a un proceso de horizontalidad. Es decir, un espacio común en el cual, si bien hay ciertas jerarquías, la comunicación se mueve, digamos, se comparte en un espacio común. Esto, en principio, es una descripción que hay que ver si se da en la realidad. Es decir, por default, por manual, la característica central de los procesos de comunicación en una pyme tendrían que estar basados en la horizontalidad. Es decir, en aquella situación en la cual la comunicación va y viene, no hay porteros, no hay redes que limitan, sino que, digamos, es extremadamente espiralada. Recorre la comunicación en el proceso de su gestión, de su desarrollo, todos o gran parte de los actores que intervienen en esa pyme. Eso es así
en principio. Después veremos que no necesariamente eso, como recién mencionaba Carla, ¿no? Esa idea de que por ahí alguno de los integrantes de la familia tenía una idea de cómo montar el negocio, y otros no, y aparecen ciertas situaciones de, en la jerga, la gente dice, bueno, tuvimos un cortocircuito, te dicen. Bueno, no, en realidad tuviste una diferente manera de ver un determinado fenómeno. Y como lo viste de distinta manera, lo dijiste, lo escribiste, lo comunicaste de distinta manera. A esto voy. No pensemos que tenemos una comunicación diferente. La comunicación diferente es la expresión de una diferencia que está antes. En las pymes es muy común que cuando ustedes vayan como consultores, no, en realidad tenemos problemas porque no nos entendemos. No, no tenés problema porque no te entendés. Al no entenderte, estás advirtiendo, la comunicación te hace ver, ahí está, la comunicación te hace ver que tenés otro problema en algún punto del funcionamiento de la organización. La comunicación es la herramienta que te hace ver la diferencia. Corregís la diferencia, la comunicación va a horizontalizarse otra vez sin ruidos, sin distorsiones. Bien. Con esto estaríamos terminando lo que pensábamos hablar o caracterizar de pymes. No sé si alguien tiene una duda, si fuimos un poco rápidos, si no están de acuerdo con algo de lo que hemos dicho, pero claro que lo pueden decir. Si alguien quiere agregar algo, Alejandro, algo que fue un poco rápido. No. Yo creo que como clase demostrativa está bárbara y es muy interesante pensar esto último respecto a qué nos encontramos desde el punto de vista de la comunicación cuando abordamos una pyme. Esa idea ese ejemplo que vos diste es muy común. Sí, acá hay algunas cuestiones que resolver, porque por ahí no nos entendemos, es muy normal y en realidad eso es un disparador de algo que está pasando, que no tiene que ver con la comunicación, sino que tiene que ver con que lo podemos enfocar o analizar desde la comunicación, pero que en realidad el origen es otro. Es interesante este tema, es muy interesante. Deja mucho para poder pensar, ¿no? Bueno, sí, un poco era la idea.